días, un gusto saludarlos. Soy Liliana Hidalgo, directora general de la Cámara de Comercio e Industria Franco-Argentina. Es un placer para mí recibirlos. Quiero agradecerle a Clary Urruti, que es responsable comercial y de eventos especiales, que organiza estas dos comisiones, Comisión de Marketing y Comunicación y Comisión de Administración y Finanzas, que convocan en su segundo encuentro a un tema interesantísimo. Bueno, después les quiero agradecer también a los oradores que los voy a presentar. El tema de fusiones y adquisiciones en publicidad, un nuevo juego que pide moverse rápido. Les agradecemos mucho a Matías Tejero, a Patricio Cavalli y a María José Esquerra. Ahora los voy a presentar los currículos de cada uno de ellos para que ustedes sepan un poco quiénes son sus oradores. Bueno, Matías primero Tejero es CEO de Moore Tejero y Moore Business Embassy Argentina y Uruguay. Moore Media Latam Regional Leader, es contador público de UBA y consultor de empresas con posgrado en dirección de empresas de medios y entretenimientos en la Universidad de Palermo y fusiones y adquisiciones en el IAI Business School. Matías se crió en una familia publicitaria donde todo el tiempo se hablaba publicidad y marketing. En 35 años trabajando en el sector, asesoró a más de 500 empresas a lo largo de América y Europa, incluyendo startups, agencias independientes, networks y los principales holdings globales. Paso a presentar a Patricio. Patricio Cavalli es Strategic Advisor de Moore Tejero también y es el Moore Francophone LATAM Leader. Patricio trabaja asesorando a compañías de todos los sectores a mejorar su estrategia y fortalecer sus ingresos en un mercado impredecible y cambiante. Trabaja en la intersección entre estrategia, marketing y foresight, identificando oportunidades donde otros ven problemas, convirtiendo ideas complejas en planes concretos que generan valor. En 2024 creó The Predictive Poets Department. El inglés no es muy fuerte, perdón. En 2025 se incorpora en Moore Tejero como Strategic Advisor en el área de Corporate Finance. Y Patricio es MBA de la Universidad del SEMA. Y finalmente la presento a María José Esquerra. Muchísimas gracias, María, por estar acá con nosotros. Ella es CEO de Abbas Group Argentina. Ella cuenta con más de 20 años de experiencia en puestos directivos globales, regionales y locales en la industria de las comunicaciones. Tiene una trayectoria de éxito comprobada, ha sorteado las complejidades del sector, obteniendo constantemente resultados excepcionales. A lo largo de su carrera, María José ha demostrado su experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias integrales de comunicación que elevan el valor de la marca, involucran a las partes interesadas e impulsan el crecimiento del negocio. Con un profundo conocimiento de las tendencias emergentes y las tecnologías innovadoras, se destaca por liderar equipos para crear narrativas que conecten con audiencias en diversas plataformas. Como líder corporativa, María José ha creado y desarrollado equipos de alto rendimiento, fomentando una cultura de excelencia y crecimiento individual. Sus sólidas habilidades interpersonales le permiten establecer relaciones significativas con las partes interesadas en todos los niveles, desde altos ejecutivos hasta equipos multifuncionales y socios externos. Bueno, quería agradecerle también a Pablo, que está en los controles, Pablo Tiscornia, y sin más, le voy a pasar la palabra a Matías Tejero, que comienza la charla. Las preguntas las haríamos en el chat si es posible, y si no, por ahí pueden hacerlo de viva voz al final de la charla. Muchísimas gracias, tanto Patricio, Matías como María, por estar acá, y te paso la palabra, Matías. Gracias, Liliana. Y ahí voy a compartir mi Gracias. pantalla. ¿Listo? Sí. Ahí se ve, bien. Buen día a todos. Gracias por la presentación. Bueno, la idea nuestra de hoy es contar un poco de lo que está pasando en el sector publicitario en la región, qué es lo que está pasando con todo el tema de fusiones y adquisiciones, que la verdad que está muy activo. Y también tendremos la oportunidad de conocer de primera mano la mirada de María José Esquerra, CEO de Abbas, que es uno de los principales holdings del sector. Y bueno, nada, una compañía también muy activa en lo que tiene que ver con fusiones y adquisiciones. Bueno, seguramente será muy interesante su punto de vista, por lo cual después Patricio va a estar haciendo algunas preguntas con ella. Y como decía Liliana, bueno, las preguntas se las quieren dejando en el chat, y luego al final las vamos revisando, o si quieren pedir el micrófono después al final y las hacemos. Entrando en lo que es la presentación, bueno, ¿qué es lo que está
la idea es contar un poco qué es lo que está pasando hoy, en lo que tiene que ver con todos los holdings, los networks, los fondos de inversión y las redes y las agencias independientes. Es algo que nos está cambiando bastante en este Juego de Tronos y los posicionamientos de los distintos holdings y actores del sector. Hasta hace un poco tiempo los grandes holdings eran quienes estaban dominando, hoy siguen dominando el juego, pero entran en el juego otros networks que están tratando de desafiar a estos grandes grupos. Y las agencias, las redes independientes, que es un mercado que siempre crea nuevas compañías y nuevas especialidades. Y ahora en este juego han entrado muy fuertes desde hace unos años los fondos de inversión, que empiezan digamos, con sus capacidad financiera a apalancar y hacer desarrollar agencias independientes, redes independientes, o mismos estos networks que están buscando desafiar el liderazgo de los grandes grupos, y en un tablero que está muy interesante la competencia hoy actual. No sé si todos están al tanto, pero bueno, de los 6 grandes grupos del negocio publicitario, hace fines del año pasado, Omnicom y IPG se fusionaron, por lo cual hoy quedaron 5 grandes holdings y bueno, y empieza a moverse fuerte todo este tablero, ¿no? Dentro de bueno, por ahí parece un poquito confuso, pero básicamente acá la idea es contarles qué es lo que está pasando con un gráfico así sencillo. Lo que normalmente sucedía en el sector donde los grandes holdings iban adquiriendo empresas independientes, otras redes más chicas, o estos networks más chicos a los cuales se incorporaban. Hoy se suman en el sector el venture capital, en el sector de empresas o de agencias y redes independientes, y muy fuerte el private equity también en el sector o con estos Challenger Networks, y está haciendo un mercado mucho más competitivo todavía de lo que ya era y diversificándose alrededor del mundo, ¿no? Lo que, mm, lo que vemos que está pasando con los grandes holdings, se están cada vez convirtiendo en unidades más unificadas. Digamos, el negocio y el formato que fueron teniendo de muchas redes y muchas compañías que terminaban colgando y compitiendo entre sí, eso se han ido unificando dentro de cada grupo y cada vez si bien siguen creciendo, son estructuras cada vez más compactas, pero a su vez crecen. Y bueno, como en todos estos grupos que cotizan en bolsa, el crecimiento orgánico nunca termina de ser suficiente, por lo cual el crecimiento inorgánico y la compra de compañías es algo que nunca dejan de realizar para poder continuar con su crecimiento, ¿no? Y sí lo que vemos también es que, bueno, todos estos procesos llevan a que tengan un trabajo de post-merger importante para poder unificar las sinergias, las políticas, los objetivos, la cultura de los grupos con las compañías que van adquiriendo. Una de las cosas que nos preguntamos es si post Omnicom IPG puede haber otros megamergers, ya sea dentro de estos grupos o con algunos de los networks que los siguen grandes. Es un tema que habrá que ir monitoreando, pero el negocio tiende a cada vez a consolidarse, por lo cual podría haber nuevas noticias en los próximos años en esto, ¿no? Y como les mencionaba, muchas veces estas compañías que se compran a veces quedan gente fuera del sector, obviamente se solapan posiciones, pero generan nuevas compañías, que luego se convierten en nuevas redes independientes o nuevas agencias, y eso alimenta nuevos jugadores y nuevos targets para las compras de compañías. Luego vienen estos Challenger Network, entre los que podemos destacar Accenture, S4, Stagwell, que está creciendo mucho, bueno, Blue Focus, que es el grupo chino que también ha crecido mucho, Buscado, grupo japonés. Las agencias, como mencionaba, de China y bueno, India están creciendo también, están cada vez más fuertes, empiezan a comprar otras compañías para globalizarse, dado que si quieren competir en un mercado global, tienen que ser realmente globales y hacerse fuerte en todas las regiones. Están recibiendo inversiones también de private equity, lo cual les da una mayor capacidad financiera para poder competir en este sector. Y aparecen nuevas oportunidades con esta fragmentación de especialidades y negocios, nichos, donde impulsan el crecimiento inorgánico de las compañías. Un tema también que estamos viendo y por qué la
la región se empieza a destacar o se ve Latinoamérica como una buena posibilidad para hacer este tipo de inversiones y diversificarse en la región. Las compañías hoy en Estados Unidos y en Europa, que son los principales mercados, no están teniendo los ratios y los márgenes que solían tener, por lo cual, ante una situación donde se empiezan a checar los márgenes, el mercado se les vuelve un poco más complejo, le están subiendo costos por inflación, que si bien no es la inflación de Argentina o de otros países latinoamericanos, sí, digamos, es una inflación para ellos importante y empieza a incrementar costos, por lo cual abre posibilidades de buscar otros hubs de producción o otros servicios de compañías en otras regiones. Latinoamérica es un lugar que se destaca y eso hace que estén buscando otras inversiones fuera de sus mercados principales, ¿no? Las redes independientes que están buscando crecer, diversificarse, lograr competir con estos grandes grupos, por lo cual han buscado financiación y el private equity aparece ahí como una de sus grandes alternativas. Empiezan a crecer, consolidarse y más allá de competir también con los grandes grupos, son un target para su adquisición y seguramente estaremos viendo también en el curso de lo que resta del año o el que viene otras operaciones donde algunas de estas redes pasen a formar, a unificarse o formar parte de algún otro grupo. Las independientes tienen un tema, sobre todo en la región, digamos, de poder crecer. Está el negocio, en lo que tiene que ver con las compañías, está muy atomizado. En la región, en general, son empresas chicas que para poder competir necesitan fusionarse para poder crecer. Es difícil sobrevivir ese periodo de startup y, bueno, y especializarse en distintos nichos, diversificar su oferta, el volumen, volverse atractivos para estas inversiones. Y una de las cosas que surge siempre acá, sobre todo en los primeros pasos y las cosas que nos preguntan las compañías, bueno, ¿cuánto vale la sociedad? Esto es un tema que siempre eh, es de mucho interés para los dueños de las compañías, qué hacer si a veces tomar una mala decisión al principio con un inversor ángel que se quede con una buena parte del capital porque no necesita fondos o tomar algún endeudamiento o este tipo de cosas, eh, puede generar un problema futuro o muchas veces una evaluación no muy profesional de la compañía con un porcentaje significativo de evaluación por un dinero que necesitan en su momento, a veces puede generar una complicación para la entrada nueva de otros inversionistas. Como les mencionaba, tanto Venture Capital como Private Equity están jugando muy fuerte en el sector, es muy significativa la cantidad de operaciones que están realizando y bueno, y son target tanto agencias de distintos tamaños como network, ¿no? Que más chicos o diversificados que están siendo de interés para poder continuar desarrollándose y así ganar el mercado. Digamos, tienen un foco muy de negocios, con plazos normalmente, a diferencia de los holdings, su estrategia no es de largo plazo, sino que son estrategias de 3, 4, 5 años de compra y salida para venta a otro fondo de inversión, a diferencia de las compras de los holdings, que son estratégicas y en general son a plazos mucho más largos de tiempo. Otra de las cosas que creo que es interesante que venimos viendo, estos son datos de operaciones de adquisiciones en el año anterior, en el 2024, en los distintos trimestres, y independientemente de los porcentajes y los gráficos y los colores, no vale la pena detenerse en eso, sí lo importante es que no hay un foco específico de compañías que estén haciendo operaciones, sino que es muy variado. Y si hay compañías buenas e interesantes y atractivas en cualquiera de las especialidades o que tengan algún nicho o servicio específico o una clientela específica, ha habido oportunidades. No es que solo es un sector específico o un tipo de agencia específico que se busca, sino que ha habido operaciones en la verdad que hay una cantidad de sectores, como ven, es muy variado durante todos los trimestres. Ahora, fuera de eso, sí lo que está más buscado, o lo que siempre nos están pidiendo para la región, son agencias de social, de influencers, de data analytics, todo lo que es social commerce y retail media, también son los segmentos más buscados. Y una de las cosas que destaca a la región en la parte creativa, o por qué buscan también
en este sector del mundo, tanto Brasil como Argentina, hace ya más de 30 años, están en los principales rankings, en los primeros puestos del ranking de WARC. WARC es una publicación internacional muy reconocida, antes era el Gun Report, que luego la compró WARC, que es otra editorial que viene haciendo rankings creativos y de medios durante hace muchos años. Y bueno, Argentina y Brasil se vienen destacando desde siempre, pero no solo Argentina y Brasil. En la región tenemos 9 países dentro de lo que es el top 40 del WARC, o sea, casi un 25% de los 40 primeros son países latinoamericanos, cosa que es un buen dato y muestra cómo se destaca la región en esta industria. Y como otro dato, Brasil de este año fue elegido como país creativo del año para el Cannes Lions, que se hace ahora a finales de junio, por lo cual la región está siempre bien destacada en todo lo que tiene que ver con la parte publicitaria. Ahora, respecto a la búsqueda o cuando uno tiene que identificar compañías, en Latinoamérica hay alrededor de 40.000 empresas o agencias de distintas ramas del sector de marketing, por lo cual una de las cosas que siempre se vuelve importante en las conversaciones tanto por un lado con las agencias que les interesa vender o quieren sumarse a otro grupo, es bueno, cómo hacer para distinguirse en esa competencia. Y por otro lado, del lado de los compradores, bueno, dentro de esas 40.000 empresas, ¿cómo encuentro la que realmente me sirve, ¿no? ¿Cómo identificar esas oportunidades? Y allí lo que sucede muchas veces en estos procesos es, bueno, identificar cuáles son los value drivers, que son estos intangibles que destacan a las compañías. Como para tengan un panorama rápido, porque todo esto de los value drivers da para una charla de horas, pero las principales características que se destacan cuando uno trata de buscarle ese diferenciador, tanto a la agencia que vende como cuando uno hace el trabajo para el que compra, de identificar qué es lo que necesitamos. Las principales intangibles es la clientela, ingresos sustentables, que ingresos sustentables no tiene tanto que ver con la cuestión ecológica, sino con que se sostengan en el tiempo y que sean viables a su continuidad. El diferencial, ya sea del nicho, el talento, algún servicio específico, alguna industria específica a la que se dedican, su capacidad para generar nuevos negocios, la reputación en el mercado, cómo se ve, cómo lo ven los pares, cómo se destaca, cuál es su posicionamiento, ¿no? Ese tipo de cosas. El management, esto, como les decía en algunos slides anteriores, la región, tanto las agencias como los profesionales se destacan. Y una de las principales cosas que evalúan las compañías cuando quieren comprar es el management que tienen. Porque eso es lo que va a hacer digamos, que cuando estén comprando una compañía tenga posibilidades y capacidad de crecimiento y desarrollo. Y una de las principales cosas que evalúan por la que invierten muchas charlas y conversaciones es el management. Realmente a ver si en la agencia que estoy comprando, la compañía que estoy comprando, estoy comprando su management y son buenos y pueden generar y adaptarse a la cultura y al desarrollo de negocios que se necesita. La información financiera, obviamente, es un tema que es importante tener información clara, precisa, fecha, digamos, que sea creíble, que las compañías tengan un buen plan de crecimiento. Después, otras cuestiones que tienen que ver con tecnología propia, todo lo que sea apps y tecnología, digamos, inteligencia artificial, otro tipo de cosas que hoy son muy buscadas, que puedan estar, digamos, ser propiedad intelectual registrada, que sean escalables, que sean utilizables en estos mercados, industrias, es un tema importante. Y los resultados, obviamente que la compañía sea superavitaria, que tenga buenos resultados, que tanto que se sostengan en el tiempo, que no sean producto de una situación particular, sino que tengan resultados positivos, un buen EBITDA y sostenible y con crecimiento. En cuanto a cómo funciona el proceso de M&A, originalmente arranca con el matchmaking, es identificar las partes, buscar la sinergia que se puede generar entre las compañías, ¿no? Y, bueno, qué es lo que estoy buscando, lo que necesita uno, oferta y demanda, generar un NDA, la preparación de información para conocer digamos, el tipo de información, la compañía, lo que se busca comprar, trabajar y conversar sobre este plan de negocios conjunto.
ver cómo van a desarrollar, qué va a pasar después, como para ir pensando esas cosas, bueno, cuál es la evaluación de la compañía, fundamental para las partes. Y después entramos en la cuestión más dura, que es el due diligence, toda la revisión de si hay contingencia, si hay que hacer alguna retención por algún tema de contingencia que pueda tener la compañía. Eh, la negociación en los acuerdos, esta es una parte fundamental, porque ahí en toda esa letra chica se van a establecer todos los pasos y las cuestiones a tener en consideración una vez que la compañía empiece a funcionar, y una vez porque ahí es donde, digamos, todas esas consideraciones pueden hacer que digamos, afectan también los valores de compra y de venta en los plazos de las operaciones, que normalmente se hacen entre 3 y 5 años. Y luego viene la parte más difícil, porque toda esta parte es súper compleja e interesante, pero la parte más difícil es cuando tienen que convivir y arrancar el proceso juntos, ¿no? Y por eso todo lo anterior es súper importante para dejar lo mejor sentadas las bases para toda esta parte del post-merger, que es donde se empiezan a generar todo ese valor digamos, que se conversó y que se estimó en todas las charlas iniciales. Sin más, hecha esta introducción, muchas gracias. Y ahora voy a dejar a Patricio también para hacer y empezar una interacción con María José para ver cuál es su punto de vista y todo lo que nos puede aportar su mirada en este tema. Patricio, te dejo ahí para comenzar Perfecto. Excelente, bien. Muchísimas gracias, Mati, por la introducción y como sabemos, bienvenidas, bienvenidos todos a esta charla. Sabemos que tienen muchísimas cosas para hacer, así que apreciamos mucho su tiempo. Con la introducción que nos da Mati, poniéndole un poco de contexto, digamos, sabemos que estamos en un momento turbulento y complejo del mundo, pero para la región latinoamericana eso puede ser una oportunidad porque sorprendentemente nos estamos transformando en un pequeño islote de mediana estabilidad frente a otras regiones que están muy complicadas y el capital, como sabemos, aborrece el vacío y aborrece el riesgo. Con lo cual, algunas de nuestras debilidades empiezan a transformarse en fortalezas y en términos estratégicos, eso es algo que tenemos que poder aprovechar. Ese es el primer punto de mi conversación que quería tener tanto con Matías como con María y nada, con quienes quieran participar a través de nuestro chat que está abierto, entiendo que ya está abierto, ¿no? Para que vayan poniendo sus preguntas y Sí, sí, demás. sí, sí. Y quería preguntarte, María, ¿cómo ven ustedes desde el grupo y desde la agencia el panorama en general de los anunciantes, que hasta ahora, hasta donde entiendo, han ido incrementando inversión por una cuestión de ajuste por inflación y en un nuevo escenario competitivo o precompetitivo, como estamos viviendo en Argentina, empiezan a modificar tanto inversión como exigencias y demás? Quería que nos des un poco de panorama de cómo están viendo las cosas y nada, después iremos avanzando en temas puntuales. Y obviamente, perdón, de nuevo, el chat está habilitado, por favor pregunten, digamos, están acá, estamos acá para compartir ideas. Es importante preguntar, opinar, etcétera, que no sea solo tridimensional esto entre nosotros tres. María, todo Bueno, tuyo. vale, hola, muchas gracias por la invitación, un placer estar acá. La verdad es que es un poco muy acertado todo lo que vinieron comentando, sobre todo lo de el panorama de adquisiciones, mergers a nivel global que comentó Matías, los players globales. En términos de, al final los que mueven este negocio son los anunciantes, son las marcas que comunican para generar interacciones con sus audiencias, con sus potenciales consumidores. En este contexto, como bien decís, específicamente en Argentina, el mercado viene impulsado por la inflación en los últimos años. Y es un mercado que viene con crecimientos que no son habituales a nivel global. Entonces todos miran a Argentina y dicen, ¿qué pasa en Argentina? ¿Cómo puede ser que les vaya bien? Pero bueno, la inflación, la verdad que el mercado publicitario es un mercado que tiene buenos resultados a nivel global en comparación con otros mercados. La inflación ha ido impulsando los crecimientos de las inversiones en publicidad. Y este año, donde nos encontramos con que la inflación se detiene, dependemos más del consumo. Esta es una actividad que está íntimamente ligada a lo que pasa en relación al consumo y como bien sabemos, la mayoría de las categorías todavía están estancadas. Venimos de un 2024 con caídas de alrededor del 20% en diciembre,
esa caída se está desacelerando en el 2025, está en la última medición de la empresa que lo mide, que es Sentian, alrededor de un 10%, o sea que interanualmente venimos cayendo un 10% en consumo, y eso hace que la inversión deje de crecer. En principio, se estanque para esperar a ver qué pasa. El grado de incertidumbre que gestionamos en Argentina generalmente es muy alto, aún en un marco de mayor estabilidad macroeconómica, como podríamos decir que hay ahora. Como el consumo no se reactiva todavía, eso hace que la inversión no crezca. Esto no quiere decir que vaya a ser un año malísimo, quiere decir que estamos gestionando el cortísimo plazo. Estamos viendo cómo reacciona cada industria, porque hay una cantidad de variables que afectan la actividad publicitaria que son múltiples. Por ejemplo, depende de la cartera que tengamos. En consumo masivo, nosotros tenemos clientes como Danone, Molinos. El consumo masivo está caído, pero si miramos automotrices, por las últimas medidas, las automotrices tenemos clientes como Renault, Stellantis. Perdona a los francoparlantes por haber pronunciado Renault de esta manera, pero la forma argentina de pronunciarlo. Em, este es un sector que se reactiva. Te diría que el segundo semestre la expectativa es que mejore el consumo y por lo tanto mejore la actividad publicitaria, pero va a ser un año promedio, no va a ser un año espectacular. El contexto macroeconómico en términos de M&A también hace que en este momento Argentina esté un poco caro. Las condiciones para comprar son un poquito más complejas que el año pasado. Nosotros vendemos, nuestro negocio es un negocio de personas. Tenés que pensar que el costo más alto de las empresas que trabajamos en publicidad es la compensación. Entre un 50 y un 70% de nuestros costos son compensación. Y estamos arrastrando la inflación del año anterior a los salarios y esto no está siendo acompañado por la inversión y por el consumo. Entonces es un año donde es más difícil comprar. Creo que uno de los motivos por los que hoy fuimos invitados a esta charla es porque justo acabamos de cerrar una compra en diciembre de 2024. Compramos una agencia creativa en Argentina, la agencia independiente más importante que estaba aún independiente en el mercado, Don, y creo que fue justo el momento indicado. Pero bueno, no me quiero extender mucho más. No sé si tenés alguna pregunta en términos de inversión publicitaria, esperando. Es como en casi todo. Ok, ¿y qué sectores? Ah, me gustaría, Mati, vos querés decir algo No, adelante. yo quería hacer solamente un comentario que, digamos, que acaba de hacer María, atado a lo que comenté recién. Bueno, ¿por qué cuando vienen a buscar compañías digamos, claramente la exposición de María sirve de ejemplo para mostrar por qué cuando vienen a buscar compañías en la región vienen a comprar management, ¿no? No cualquiera puede gestionar negocios en el contexto, en el difícil contexto en el que se mueve el país y la región. Por eso, nada, me vino como anillo al dedo, digamos, poder explicar. Mirá, es un claro ejemplo de por qué vienen a comprar capacidad y talento, porque digamos, en otro lado no es difícil conseguir profesionales que se adapten a todo este contexto, ¿no? Y es un tema que nos ayuda a destacar bien. Y bueno, claramente María es un ejemplo de eso. Sí, de acuerdo. No, por ejemplo, para poner blanco sobre negro, ¿por qué compramos Don? Nosotros, como vos decís, Latinoamérica se caracteriza y se destaca en el mundo por su talento creativo. En Latinoamérica, salvo que vayas a México o a Brasil, no se encuentra volumen, se encuentra talento, resiliencia, capacidad de gestión, creatividad, innovación, capacidad de reinvención. Em, en Argentina es uno de los países más creativos, más destacados a nivel global. Vos mencionás WARC, pero también en EFIS, que premian la efectividad, Cannes, networks argentinos o networks nacidos en Argentina son destacados todos los años en términos de premiación de creatividad y de efectividad, que no es menor. O sea, la creatividad está cada vez más relacionada a los resultados de negocios. No es solamente tener ideas lindas que hagan quedar bien a las marcas, es tener impacto con el advenimiento de la data, la medición, la digitalización de todos los procesos. Es cada vez más importante que la publicidad y que el marketing estén muy relacionados, íntimamente relacionados a los resultados de negocio. Y eso se premia. Al final,
también hay muchísima concentración en lo que es premios. Vos nombraste a Wark y nombraste a Cannes, y yo te nombré a EFIS. Los tres pertenecen al mismo grupo. La concentración en marketing se da no solo en agencias y en holdings, sino también en premios, en tecnología, fondos de inversión. Kantar, que es quien mide, Nielsen y Kantar, que son quienes miden los ratings, que por ahí es el término más conocido para los que no trabajan en publicidad, pertenece a un fondo de inversión. O sea, hay una tendencia fuerte a la centralización, a la integración de compañías. Pero bueno, en Latinoamérica generalmente y en Argentina particularmente se busca talento. Igual es muy difícil comprar en Argentina, es muy difícil explicarle a empresas internacionales las variables que afectan un P&L en Argentina. Em, o la informalidad también, lo que vos decís, después de un due diligence, todas las correcciones de la forma en la que opera una empresa independiente impactan los resultados. Entonces, los procesos, a pesar de que en el título de la charla se hablaba de agilidad, los procesos son bastante largos y hay que tener mucha paciencia y resiliencia para seguir. Y también tiene que haber mucho valor en lo que estamos comprando, ¿no? Y eso en Argentina se encuentra, por suerte. Sí, ahí me parece que María está tocando un punto, acaba de tocar un punto interesantísimo. Dos, que es una, el pool de talento que representa América Latina y probablemente Argentina en particular. Esto no es para ser localista ni pueblerino ni nada por el estilo, pero Argentina es un lugar de producción de talento. Lo vemos con el Eternauta, que está compitiendo y en algunos casos superando a shows como The Last of Us, producido por HBO. Es una cosa interesantísima desde ese punto de vista. O agencias como GAT, como DON, etcétera, etcétera. Pero hay otro punto que estás levantando que tiene que ver con respecto a estos procesos de adquisiciones, fusiones, evaluaciones y demás, que me parece que es importante. Vivimos en un momento donde todo se ha transformado en metodología ágil, a veces al exceso del utilizar la metodología ágil como forma de ejecutar las cosas, lo cual está bien para tratar de seguir el paso del mercado, que es aceleradísimo, y el paso de los cambios macroeconómicos, que son aceleradísimos. Pero por otro lado, me parece que es importante, siempre que alguien vaya a encarar algún proceso, ahí leí en el chat que hay alguien que lo está siendo adquirido y demás, em, uno puede actuar de forma muy ágil, muy rápida, y esa agilidad y esa rapidez tiene que ver con la previa, con el research, con la búsqueda de oportunidades, con el follow-up de las oportunidades, etcétera. Ahora, hay un momento en que las cosas hay que hacerlas prolijas y precisas porque esto es cirugía mayor. Me parece ahí que es interesante, Mati y María, que nos cuenten un poco cómo es su experiencia en balancear estos dos movimientos donde por un lado tenés que estar en el mercado yendo a la velocidad casi de la luz, porque las circunstancias te pasan por arriba, las oportunidades te pasan por arriba, pero por otro lado hay momentos en que realmente hay que ponerse con la paciencia de un cirujano para poder llevar adelante cada una de las operaciones de forma correcta, prolija y precisa. Nada, no sé quién de los dos quiere empezar. Estoy haciendo como de moderador informal, que no era la idea, pero No, no, ahí María, me por favor. surgió la duda y de repente dije, a lo mejor muy probable que a mucha de la gente esté leyendo el chat le pueda interesar esta dicotomía, ¿no? Esta especie de águila bicéfala que te obliga a ir Mira, muy rápido por un lado y muy tranqui por el otro. yo creo que se requieren mucha paciencia y muchas ganas de las dos partes, porque la paciencia no es solamente de la corporación que va a adquirir, sino de la empresa independiente, que también tiene recursos más limitados para la cantidad de tiempo que hay que destinarle a este proceso. Hay que tener muchas ganas de comprar y ser comprado, o de unirse, o de hacer una inversión, para dedicarle el tiempo y el esfuerzo que requiere. En nuestro caso, eso fue así. Desde mi primer conversación con el fundador de DOM, Papón Ricciarelli, hasta el día de la firma pasaron 2 años. Y en esos 2 años pasó de todo. En el medio que se casi cayó 150 veces. Cambiaron las condiciones de Argentina, cambiaron los clientes, creció. O sea, se requiere realmente, es un proceso también que te entrega mucha paciencia y mucho aprendizaje. Pero bueno, es una cuestión también de constancia, de voluntad y de tener el convencimiento de que la unión de las dos partes va a entregar algo mayor y va a entregarle valor a las dos partes. Y algo que decía Matías que me parece súper importante es que el éxito de una operación de adquisición no es el día que firmas. El éxito, el trabajo empieza el día 1, porque
tenés que unir a dos empresas con culturas diferentes, con formas de trabajo diferentes. Una empresa independiente, adaptarse a las formas de trabajo de una corporación, requiere de flexibilidad de la corporación para entender los tiempos. De nuevo, nosotros, y creo que nadie debería comprar nada para cambiarlo, porque vos estás comprando algo que funciona, pues te va a agregar valor. Entonces es importante que la integración, que no sea una absorción, es algo que es un negocio más duro, pero como nosotros estamos comprando personas, talento, y es lo que le entregamos a nuestros clientes, lo que queremos es mantener la esencia de la empresa con la que nos estamos uniendo porque realmente sentimos que nos aporta valor. Y a partir de ahí comienza un trabajo de integración que requiere todavía de mucha paciencia, de mucha flexibilidad, de mucha apertura mental para entender que se hace o se rompe en el primer año probablemente, a partir de que la integración sea correcta, que los clientes no sufran deficiencia en el servicio al que estaban acostumbrados y demás. Y como alguien comentaba en el chat, por supuesto que cuando uno compra este tipo de empresas, está comprando al equipo de management y al talento que forma la empresa y que la llevó hasta donde está hoy. Por eso, en los procesos de definición de contratos y demás, los earnouts en general son largos. Es muy importante el mindset con el que el founder y el barra dueño vienen a la mesa, si es porque quieren hacer un cash out e irse, o si están preparados para escalar. ¿Cuál es el driver de la venta? Si es escalar, regionalizar. En general, los drivers de la venta que yo encuentro en este mercado son la regionalización. Los founders y el acceso a tecnología, el acceso a todas las herramientas que las corporaciones tenemos, que tiene que ver con una necesidad de los founders de escalar su negocio de manera más rápida, que solos les costaría mucho lograrlo. Pero bueno, es fundamental esto, que haya un fit cultural y un plan de integración muy claro desde el inicio de la conversación hasta por lo menos el primer año de integración. Sí, yo coincido totalmente. Para agregar algunas cosas, a veces lo que cuesta en todos estos procesos es muchas veces, no del lado de la compañía que compra, que en general tiene un proceso o una mentalidad ya porque ha pasado por un montón de operaciones. Muchas veces lo que nos pasa con el que vende es que siente que su empresa es su hijo, su joya. Y muchas veces cuesta hacer o disociar esas cuestiones y que se está sumando a otra cosa para un proyecto más importante y separar esta cuestión personal del desarrollo o de dejar de tener el 100% del control, ¿no? Eso es un tema y es algo que requiere mucha conversación entre las partes, digamos, para llevar esa tranquilidad y formato y buscar ese proyecto conjunto, ¿no? Y un poco en línea con lo que recién María decía, la necesidad de conversar mucho, digamos, entre las partes, de poder fijar, digamos, de encontrar ese punto de consenso, empatía entre las partes, las dudas, los problemas, los desafíos y todas las inseguridades que generan estas situaciones, porque el proceso, más allá de lo que bien mencionabas, el tema del motivo, digamos, o lo que la promoción de la charla. La verdad que el moverse rápido tiene que ver hoy con un mercado que está cambiando, pero los procesos son largos. Y los procesos son largos y requieren, mencionabas, recursos, mucho tiempo, mucha dedicación, mucha resiliencia, y mucha preparación para si la cosa se cae, porque vemos muchas veces que compañías que están en procesos largos, que por el motivo que fuera, porque la cantidad de variables por las que puede haber que caigan son muchas, le genera un impacto muy grande en el ánimo después en la continuidad de la agencia que por algún motivo no se pudo realizar o porque se desgasta la situación en el proceso. Y después el proceso de post-merger, que es donde lamentablemente muchas veces se caen todas las sinergias y las cosas que se pensaron, porque a veces vemos que se le pone un montón de tiempo y de recursos en toda la etapa inicial y después se firma y dice, bueno, nada, avancen. Y no hay una dedicación o una continuidad con esas conversaciones, todo ese apoyo que se estaba realizando en toda la etapa inicial. En el post-merger es donde muchas veces se cae, no se termina de realizar el valor de la compañía
o se genera una pérdida de valor muchas veces porque no se le pone el debido énfasis en lograr los objetivos que se habían planteado. Y también hay compras por diferentes objetivos, ¿no? Lo vemos ahora con Telefónica Telecom, que justo Telefónica es uno de nuestros clientes. Hay diferentes formas de comprar, de planificar una compra, hay diferentes drivers de compra. Em, por ejemplo, vos mencionabas antes IPG Omnicom, la compra de IPG por Omnicom que todavía no está cerrada, aprobaron los shareholders, pero falta que aprueben algunos entes reguladores de algunos mercados. Son empresas que están en más de 100 mercados en el mundo, entonces la cantidad de aprobaciones que tienen que recibir para hacerlo es altísima. En el 2013, Publicis y Omnicom, que son dos de las grandes de las 6 que nombraste, también anunciaron que se iban a unir. Publicis estaba comprando Omnicom y esa compra se cayó. Y se cayó por problemas de management. Se cayó por peleas entre los CEOs. Yo creo que la de IPG y Omnicom va a pasar. Y el driver en este caso es una opinión, no es generar valor para el mercado, es generar economías de escala. Cuando anunciaron la compra, anunciaron cortes de costos por 750 millones de dólares. Eso hace que en una empresa con más de 100, que va a quedar conformada en más de 120.000 empleados, em, genera una desestabilización en las personas altísima. Lo hemos visto en otros mergers así de gigantes como por ejemplo Fox y Disney o Warner y Discovery. Los primeros 2 años de la compra cuando se está produciendo el merge, lo que reina es el caos y el miedo entre las personas. Y en negocios donde el valor lo entregan las personas, es un desestabilizador del mercado. Entonces, hay que ver qué pasa, se va a probar, es un gigante que además con más de 35% del manejo de las inversiones publicitarias globales, es realmente un gigante, ocupa el lugar número 1 por muchísimo, con muchísimas cuentas gigantes competitivas, va a cambiar el panorama. Lo que nosotros hacemos en este caso es, nosotros no somos de los grupos más grandes, pero nos posicionamos como los challengers dentro de este mercado. Uno puede por algún motivo querer trabajar con un gigante o quiere poder trabajar con alguien con mayor agilidad, que busca dar más valor, y ahí está posicionado Avas. Entonces, el mercado se va a estar moviendo fuerte, se va a generar desocupación con este merge. Un saving de 750 millones de dólares en compensación en una empresa de 120.000 personas, evidentemente va a dejar afuera del mercado a mucha gente. Entonces, en Latinoamérica específicamente, estamos esperando a ver qué significa esto, pero que va a haber olas y movimientos seguro. Yo no sé, Liliana, Sí, no, perdón. Patricio, sí, dale. No, no, para ser respetuoso de los tiempos, nada más. ¿Cómo venimos de tiempo? Además veo que bastante gente. No, creo que venimos bien. Sí, sí. Estamos bien con los tiempos, Patricio. Si quieren, Perfecto. dejaremos unos 10 minutitos al final si hay preguntas. Si Sí, está muy interesante la charla, no queremos espere, cortarlos. Me espere. parece que el intercambio entre ustedes es súper valioso para los que nos están escuchando. Si tienen comentarios, como les decía en el chat, nos lo pueden ir dejando. Si tienen preguntas, pero me parece que escucharlos a ustedes es súper interesante y quizás va respondiendo a medida que los escuchan las respuestas que puedan las preguntas, perdón, que puedan ir surgiendo. Acá hay una cuestión que se estaba mencionando, me parece que es también interesantísima, que es cuando uno piensa en los grandes procesos de fusiones, adquisiciones, sobre todo los que se han tropezado, y creo que el apotegma en este caso de los últimos 50 años fue el de Daimler Chrysler, ¿no? Que funcionó todo perfecto, la bolsa bien, Wall Street bien, los shareholders bien, los entes reguladores bien, todo bien, simplemente no se entendió el management americano con el management alemán y terminó cayéndose, fue un desastre para ambas compañías a todo nivel. ¿Cuánto juega, les pregunto, cuánto juega el factor, María lo puso bastante claro, pero cuánto juega el factor ego dentro de esto? Obviamente todos sabemos que mucho, pero sobre todo la pregunta que subsigue a eso es, ok, teniendo en cuenta las experiencias del pasado, propias y ajenas, ¿cómo se está manejando hoy eso para que esos choques no ocurran? Porque el aspecto cultural, que hace a lo mejor 20 30 años, todo lo que tenía que ver con la cultura corporativa era
un afterthought y bueno, algo que veremos que en su momento nos organizaremos, ahora está en el epicentro de un plan cualquier plan de cualquier manager. ¿Cómo lo están trabajando cada uno de ustedes y cómo se está trabajando en este momento? Y sobre todo, ¿cómo piensan que se va a trabajar en el futuro, teniendo en cuenta además los distintos cambios culturales que hay a partir de la entrada del uso intensivo de herramientas de tecnología, no menores ellos la inteligencia artificial, que es otro player en este momento, ¿no? ¿Cómo ven ese ego management y ese culture management? Yo creo que es una cuestión muy personal. Hay un tema cultural. En el caso de Publicis Omnicom eran franceses americanos, dos CEOs con una impronta bastante fuerte, no funcionó. En el caso de IPG Omnicom son dos empresas americanas. Probablemente la transaccionalidad sea mucho más simple. Y en el management actual, el control del ego es una de las principales variables que cualquier líder debería poder trabajar o debería estar trabajando. Nadie quiere que se anuncie una fusión de este tamaño y que después fracase. Y refleja mal en los líderes que la tenían que gestionar, claramente. Entonces, yo creo que deben estar bastante centrados en gestionar su ego. Hubo muchísimos análisis sobre la foto del día del anuncio, sobre las caras de los CEOs, la gestualidad de los CEOs, y era bastante divertido porque era como un anuncio bastante depresivo. Pero bueno, uno puede manejar lo que puede manejar y dependerá del trabajo que esté haciendo como líder personal. En mi caso y en el caso del founder con el que estamos haciendo una integración, creo que dialogamos mucho durante mucho tiempo, entendimos que somos complementarios, que nos llevamos bien, que no tenemos una batalla de egos, sino una batalla de poder, y que entendemos que cada uno le aporta al otro. Creo que eso es fundamental, tener un diálogo abierto y no hacerlo por el ego, hacerlo por el negocio, por el bien de los clientes. O sea, llega un punto de la vida en que ya deberíamos tenerlo controlado el ego. Es bastante más existencialista la conversación. Sí, eso No sean la verdad coaches. es cierto. Uno piensa que la edad y la madurez llevan a controlar ciertas cosas. A veces es así. Todos sabemos que suele ser muchas veces un continuo, sobre todo en el mercado a ver, en el mercado publicitario no para estigmatizar, sino simplemente en cualquier actividad creativa hay mucho mayor nivel de egolatría. Si no hay egolatría, tampoco tendríamos altos niveles creativos, digamos, altos niveles de No, de creatividad. acuerdo. Pero creo que eso también es No. importante que el founder lo pueda comunicar en el momento en que empieza la conversación. Nosotros elegimos a Don porque desde su founder, el approach es al negocio, no es personal, es un creativo que piensa en negocios. Hay otros casos donde uno sabe que los creativos vienen con otra impronta y que es más una cuestión de brillo personal. En todos los casos el negocio creativo es muy dependiente de las personas y las agencias creativas están muy asociadas a ciertos nombres. Pero a partir de ahí hay una amplitud de diferentes tipos de creativos que si uno quiere comprar una agencia creativa, tiene que buscar el que hace fit con la cultura y entre los dos management de las dos empresas. Nunca nada va a ser perfecto, a ver, perfecto no existe, pero sí tener la apertura mental, la flexibilidad de no tratar de imponerse por imponerse, ni el comprador porque está comprando, ni el vendedor porque lo que aporta es un valor que el comprador estaba buscando, sino lograr consensos, que nunca van a ser al 100%, pero sí que sea una relación honesta y de crecimiento, porque hemos trabajado mucho para que esto salga bien. Entonces, lo ideal es llevarlo a buen puerto. En nuestro caso es lo que va a pasar, de eso estamos seguros. Patricio, María, pensabas quizás, como tenemos el comentario en el chat de, no sé el nombre de la persona, está el nombre de la agencia, Drop Music Branding, que cuenta que la agencia está siendo comprada en el mundo por una empresa francesa, CCM Song, y dice que el caso que compran y mantienen, Gabriel, gracias Gabriel, que compran y mantienen como manager, quizás nos pueda dar la opinión de cómo está haciendo esta transición, esta compra en esto que conversaban para el caso de ellos. Si Gabriel querés abrir el micrófono y contarnos como para sumar la opinión de alguien que está escuchando la charla.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Primero, bueno, agradecerles, gracias Clarisa, gracias Matías por invitarme, muy súper interesante. Y sí, María, lo que estabas diciendo, la verdad que me atraviesa justo en el final de este proceso, donde realmente, como decís, o sea, venimos en charlas sobre la sociedad, porque si bien es compra, es una compra parcial, donde nosotros quedamos como managers, y sí, tiene todas estas vericuetos de vivir en esta sociedad tan extraña que de alguna manera está cambiando. Yo noto un gran cambio de forma personal, digo, yo soy músico, me dedico al sonic branding desde toda la vida y nunca me había pasado de tener a alguien interesado en venir a Argentina, ¿verdad? Y instalarse acá, sobre todo un jugador global de mi industria. Y, y la verdad que es difícil. Hay un montón de cosas, como dice Patricio, de egos y de que es mi bebé, mi propia empresa, me la está comprando alguien que no conozco, de conocerlo. Creo que desde CCI France lo conocieron a Michael Bumendil, él va a ser nuestro nuevo socio. No, 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 no lo No, no lo conocemos. conocieron. no. Ah, me contó que estuvo hablando con gente de la cámara. Por eso Ah, digo, me atraviesa por todos lados. Michael, ¿cómo es el nombre? Bumendil. Ah, sí, sí, hace relativamente poco, sí, perdóname, hace relativamente poco nos conocimos, creo que en México, puede ser que él esté en Sí, sí, México, estaba en bueno, México. sí, yo tuve que viajar a fines de marzo y luego nos contactó para hacer una lista de contactos que él quería venir, pero Ah, era todo muy sí, apurado y al final no Y le vino la semana sirvieron, pasada. no sé si le pudimos dar datos porque era todo muy, muy corriendo, ¿viste? Entonces no lo pudimos conocer, pero lo tengo por WhatsApp y intercambiamos con él. Era por esta operación que venía él acá. Por esta Ah, operación, ok. y seguramente yo sea el contacto de ustedes, porque Ah, soy el comercial buenísimo. de la empresa. buenísimo. ¿Cómo es tu Así nombre, que, perdóname? Gabriel Agüero. Ah, bárbaro. Ahí en el Fantástico. chat Un está mi gusto. nombre. Después Buenísimo. Bárbaro. te sumo al LinkedIn. Gracias. Em, Bueno, Buenísimo. Un gusto. no, y contar un poco esta experiencia en primera persona. Yo tengo una agencia que es realmente pequeña. Somos tres co-founders y lo que pasa es que hacemos marcas grandes y trabajamos de una manera muy ágil, con muy bajos costos, haciendo música para marcas muy grandes. Entonces eso para una empresa global es súper llamativo, ¿no? Porque tenés un equipo eh, con una especialidad muy alta, o sea, no es simple pasar de ser músico a hacer sonic branding. Nosotros hace 13 años que hacemos la música de Canal 13, pero seguimos siendo una Ah, empresa súper pequeña, ¿verdad? claro. sí, sí. Hicimos marcas como DirecTV y después cuando la cosa se puso fea acá, empezamos a trabajar para afuera y hacemos música para toda Latinoamérica, todas las marcas, el diseño de la identidad de marcas. Entonces creo que esto del talento argentino, esto de el bajo costo y la empresa ágil se transforma en algo bastante interesante para como modelo de agencia. Nosotros porque hacemos música, pero tranquilamente podría ser un estudio de motion graphics o una agencia publicitaria pequeña. Es como que veo que eh, hay interés del mundo hacia la región porque ven un rebote del cual quieren ser parte, lo cual es súper interesante. Nunca me pasó en mis casi 40 años y, y nosotros estamos acostumbrados a sobrevivir ante cualquier situación. Entonces eso también nos hace súper, digo nosotros los argentinos, ¿no? Súper hábiles a la hora de expandirnos. Así que coincido totalmente en todo lo que dicen y buenísimo. La verdad que, Gracias, gracias. Que Gracias, salga todo. Gabriel. no, por favor. Gracias por compartir la experiencia. Me parecía, María, perdón. Bueno, Patricio nos avisó por el chat que tenía que resolver algo, vuelven 2 minutitos. Me parecía, Matías, María, perdón que me tomé el atrevimiento, que escucharlo estaba bueno porque hablaba un poco de esto
qué pasaba cuando una empresa era comprada por otra, el tema de egos, de mantener, que aunque los mantengan y demás. Los dejo, María, Matías, seguir conversando. Está buenísimo y confirma que del mundo viene en Argentina a buscar capabilities, capacidad de agilidad, de resolver a bajo costo. El costo ya no está tan bajo, dependiendo de con quién Sí, nos comparen. Pero sí, hay mucha capacidad en Argentina de reinvención y eso es algo que está muy buscado en el mundo. Nos miran bastante para entender cómo hacemos para resolver problemas. Así que eso genera mucha admiración y ahora la llegada de inversiones, ojalá. ojalá. Y a ver, un tema que, bueno, atando a lo que recién comentaban también, esto de que digamos, hay oportunidades en este segmento para distintos tamaños, especialidades de agencia, digamos, si bien como comentaba recién, digamos, son 2, 3 personas en una compañía, digamos, eso también puede ser un target de interés para alguien que está buscando instalarse en la región o en Argentina. Y una de las cosas que no comenté, que está atado a lo de los fondos de inversión, algo digamos, que ha cambiado en lo que tiene que ver con las estrategias de los fondos. Normalmente, hasta hace unos años, los que hacían las adquisiciones en el sector era el fondo directo, el fondo del private equity. Y eso ha cambiado porque muchas agencias o empresas del sector, tanto en Estados Unidos como Europa, muy fuerte en el Reino Unido, eh, han recibido inversiones de private equity y son las agencias las que salen a regionalizarse y a buscar otros partners en otras latitudes con la espalda financiera del fondo, lo cual cambia un poco la estrategia porque el fondo siempre ha sido algo muy más una compra muy financiera, y le mete una pata interesante en lo que tiene que ver con la parte más estratégica, porque el que sale a comprar es un par, y con quien uno está haciendo la conversación es más un par en este sentido digamos, que el fondo directamente, ¿no? Que es otro perfil. No sé en este caso que contabas recién, si hay un fondo atrás que les puso dinero a esta compañía para que salga, o es una estrategia propia, pero bueno, eso se está viendo mucho. Una cosa María, que quería aprovechar para preguntarte, dado que, bueno, recién, más allá de la compra de Don, que digo, obviamente fue una compra que hizo mucho ruido en el mercado por el perfil de tanto de comprador como de vendedor. eh, Hoy mencionabas también que hoy las compañías están más caras por una cuestión para los grupos internacionales, por un tema tema de tipo de cambio. Pero independientemente de eso, ¿hay algún tipo de especialidad, de servicio, alguna cosa que digas, mira, se está buscando, el grupo está buscando en la región, ustedes, digamos, ¿hay alguna otra especialidad, digamos, o nicho específico con el que creen que puedan hacer sinergia fuerte dentro del grupo? Sí, yo creo que bueno, las últimas dos grandes compras globales fueron por parte de Publicis de negocios de influencers, de plataforma de tecnología con una diferencia de 3, 4 semanas. Publicis compró una de las principales agencias de influencers del mundo y seguidamente una plataforma de tecnología de gestión de influencers. Creo que el tema de influencers está muy fuerte. En Latinoamérica hay algunas empresas interesantes. A ver, las compras de mayor volumen se dan en Estados Unidos, porque es donde está concentrada el 50% de la inversión publicitaria. Entonces, si uno quiere volumen y escala rápida, tiene que ir a Estados Unidos. Como decíamos, en Latinoamérica hay capabilities, pero son empresas bastante más chicas. Pero hay empresas que están desarrollando tecnología propia en el ámbito de influencers, con quienes hay conversaciones de manera constante. También se busca mucho lo que tiene que ver con retail media y social commerce, teniendo una compañía nativa en Latinoamérica como Mercado Libre. El desarrollo, Mercado Libre, pedido ya, el desarrollo del retail media y del social commerce es muy fuerte y hay empresas que están desarrollando tecnología alrededor de esto. Es todo digital, ¿no? Lo que se está buscando tiene que ver con la escalabilidad de capacidades que tienen que ver con comercio, con UX, con CX, con data. Ahí está el foco de las adquisiciones, te diría. En nuestro caso, estábamos buscando fortalecer el negocio creativo y por eso fuimos a un shop creativo que es transversal, no es solamente digital. Em,
pero en general la mayor parte de las compras que se están viendo van por el lado de la data y la tecnología. Acá hay una cuestión que es interesante, que es Argentina dentro de vuelta, volviendo a la Argentina. Y vos estás mencionando muy específicamente, María, cuáles son los segmentos dentro del mundo de la tecnología. Argentina es como una pequeña usina impresionante para un país de 42 millones de personas, una usina de empresas del tamaño que se han creado acá. Y estoy hablando de un Globant, hablando de un Mercado Libre, de un Despegar, etcétera, etcétera, etcétera. A nosotros una de las cosas que nos está pasando en este momento, y no sé cómo lo ven, si hay alguien más que esté en el mercado sea sell side, buy side o bridging side o lo que sea, brokering, cuéntenos cómo lo ven, es que en este momento tenemos, por supuesto, mucho interés, tenemos 2, 3 llamados por semana de gente que nos está diciendo, cuéntenos qué está ocurriendo en la Argentina y cuál es el cambio y hacia dónde ven el cambio. Hay mucha expectativa, por supuesto, por las cuestiones electorales y políticas, porque las cuestiones electorales y políticas influyen en la economía y la economía influye en los negocios, es bastante obvio. Pero por otro lado, una de las cosas que nos pasa es que tenemos más demanda. Cuando digo demanda, comillas, demanda no es que tenemos mandatos de compra firmados inmediatos, pero hay mucha más Necesidad. tráiganos oportunidades que gente dispuesta a entregar. Y también me pregunto si no es que y acá es donde viene una de las grandes dudas, nadie duda de que hay compañías, sean de tecnología, sean de creatividad, de industrias creativas en general, podemos hablar. Recién Gabriel nos estaba contando un ejemplo que es espectacular, digamos, sonido, una empresa de sonido, música, etcétera. Y si las compañías están en condiciones de ser presentadas frente al mercado internacional, digo, después de 15, 20 años de tener que hacer rulos, bicicletas, piruetas de todo tipo y especie, siempre dentro de la legalidad, ¿no? Pero piruetas de todo tipo y especie para poder sobrevivir, una voracidad fiscal importante de parte del Estado, reglas de juego no claras económicas, eso también hace que cuando el mundo exterior viene y te mira, bueno, hay que poner muchas cosas en orden. ¿Cómo es la experiencia que tienen ustedes, María, cuando hablan con, no lo sé, la casa matriz en París? ¿Qué les preguntan, qué les dicen, qué les piden y cuán tolerantes o no son a los tiempos que lleva poner ese placar en orden? Que cuando lo abren siempre hay algo que está desordenado. Sí, yo te diría que las empresas con las que finalmente se llega a buen puerto o se llega a cerrar una transacción son empresas que ya han pasado por algún proceso que las obligó a ordenarse. Ok, En general, en los casos que conozco, el primer proceso se termina cayendo en el due diligence. Es un país en el que es muy complejo eh, cerrar una transacción por la informalidad de las operaciones. Dentro de de la legalidad, como vos decís, hay mucha informalidad. Y, y eso hace que sea complejo para los vendedores también afrontar los resultados de un due diligence. Viene Deloitte, te analiza todo, te hace una autopsia y te dice, todos estos costos que vos me dijiste que eran uno, en realidad tienen que ser tres, según los estándares de una empresa que cotiza en bolsa, que es la que te quiere comprar, muchos se bajan en esa instancia. Yo creo que vamos a entrar en un momento en el que se van a empezar a dar más procesos, eso va a hacer que las empresas se organicen, pero también hay muchas empresas muy chiquitas que probablemente no logren llegar a que dentro de esa organización se termine cerrando el proceso porque va a erosionar muchísimo su rentabilidad, la formalización de todo lo que significa y todo lo que se analiza en un due diligence. Em, es difícil comprar en Argentina, uno de los motivos es ese. sí. Sí, a ver, Bueno, creo que vamos a tener que ir cerrando, porque ahí ya me estaba marcando ahí Clarisa que estamos pasando horario, pero sí, creo que este es un tema, eh, sobre todo después de tantos años, digamos, de una situación compleja en Argentina, que bueno, es un problema para muchas compañías
y que hoy no están preparadas en su orden, su documentación para poder hacer un proceso nada, entrar en un proceso de Money, por lo cual requiere toda una preparación anterior o iniciar un proceso y no, digamos, normalmente cuando se arranca el proceso de ordenar la casa, cuando se está iniciando ya el proceso de Money, como mencionaba María, es probable que se frustre porque algo no se puede avanzar y sea así un mojón para decir, bueno, a partir de ahora estas cosas se arreglan y que tenga muchas más chances en una segunda oportunidad de cosas que en esa primera donde muchas veces por desconocimiento o porque creer que, bueno, esto lo arreglamos después o se arregla en el proceso y es el huevo y la gallina, la cosa no está arreglada, un grupo que cotiza en bolsa no va a asumir ese tipo de riesgo, ¿no? Entonces, Depende de quién compra. No eh, es lo mismo que compra un argentino, por ejemplo, a GAT lo compró ujú, Globan. Globan te entiende cómo funciona Argentina. Cuando Globan mira a GAT, más allá de que cotiza en la bolsa y tiene que hacer las cosas muy prolijas, entiende de dónde vienen. Para una empresa americana o europea es más difícil aceptar que las cosas se hacen de cierta manera en Argentina y hay que ver si tienen ganas. Es una cuestión de ganas de pasar por todo ese proceso y de los vendedores de aceptar que la evaluación probablemente se caiga por ciertos ajustes. creo que vamos a tener que ir cerrando porque nos pasamos ahí de hora. Eh, no sé si, María, querés, algo que te haya quedado, que digas, mira, me gustaría comunicar esto, es todo tuyo, y si hay algo digamos, que haya quedado en el tintero, que digas, mira, me interesaría dejar este mensaje, de algo, te damos la palabra ahí. Simplemente que hay que tener mucha paciencia, resiliencia. Argentina tiene grandísimo potencial para que el mundo venga a invertir acá. Hay que ordenar la casa, sobre todo si queremos vender y si queremos comprar, tener la paciencia para acompañar a los fundadores, a los dueños a llevar el proceso adelante. Pero creo que podemos volver a recibir inversiones del mundo porque tenemos muchísimo talento y potencial. Gracias. No sé, Patricio, No, me sumo al mensaje de María, tenemos que hacer los deberes acá, somos atractivos, siempre hemos sido atractivos, aún por intrigantes y medio incomprensibles, pero nos posicionamos siendo atractivos, aún después de 20 años de políticas antimercado económicas, estoy hablando puramente en términos económicos, la Argentina sigue teniendo el tercer PBI de América Latina, es como un país, y el mismo PBI per cápita que México, que es 3 veces más grande en PBI, en economía y en población. Con lo cual Argentina parece ser como un país medio indestructible a pesar de todos nuestros esfuerzos. Es una cuestión simplemente de tratar de ordenarlo, organizarlo, los deberes los tenemos que hacer en casa y sobre todo, y creo que esto es muy importante, el trabajo que se hace a nivel cámaras. Y acá estoy mencionando a la CCI por un lado, a la Asociación de Agencias, a Interact y a todas las que María y muchos acá seguramente son parte, al colegio de contadores, al consejo profesional, perdón, etcétera, etcétera. Digo, acá no es una cuestión solamente de gobiernos e individuos, acá hay una cuestión colegiada que me parece que es importantísimo empezar a limpiar, ordenar, organizarnos y poner nuestra mejor cara para el mundo, porque el mundo no tiene mucho tiempo para nosotros. Nos vamos a volver interesantes por un rato y atractivos por un rato, pero si no tenemos las cosas ordenadas es, qué lindo, qué interesante, vamos a ver qué pasa en Argentina, no pasa nada, nos volvemos, listo. Ya se acostumbró el mundo a eso. Tenemos un one shot, hay un silver bullet para esto, o una balle d'or, no sé cómo se dice, sí, un balle d'argent, para decirlo en francés. Eso es importante. Nada más, cierro con eso, gracias. gracias. Gracias, Patricio. Y Liliana, antes de darte la palabra, quería preguntar a la gente que nos está escuchando y que se quedaron hasta ahora, agradecerles un montón y si tienen algún comentario, alguna pregunta que quisieran hacerle a Matías, a Patricio, a María, eh, pueden abrir el micrófono y hacerlo. Y si no, bueno, Liliana, te dejo las palabras para cerrar. De mi lado, Matías, Patricio, María, mil gracias, súper interesante la charla, muy completa y bueno, les dejo hablar a ustedes.
Gracias, Clary. Gracias a todos. No veo manos levantadas, así que les quiero agradecer, María, Patricio, Matías. Realmente muy, muy interesante la charla. Me encantó también el testimonio de esta persona, de este músico que justamente ilustró también lo que ustedes hablaban. Realmente las puertas de la Cámara están abiertas, María, para lo que necesites. Si querés, nos reunimos en algún momento. Y a ustedes que están tan activos desde Murtejero, desde que se hicieron socios, realmente les agradecemos un montón toda esta iniciativa que tienen para dar vida a la Cámara. Así que, porque los socios son la Cámara y gracias a la actividad y a la reactividad de ellos es que podemos hacer actividades y eventos y bueno, y así todos se pueden enriquecer con los intercambios. Así que 1.000.000 de gracias para los tres. Gracias, Clary, gracias, Pablo, y a todos los que están presentes hasta ahora, que se quedaron un ratito después. Les agradecemos mucho. Sabemos que están todos muy ocupados, pero un placer. Les dejo la palabra a Matías, Patricio, para que saluden si quieren al auditorio. No, a ver, un placer participar y muchas gracias por el espacio de Jazz. Y bueno, nuevamente gracias a María por participar. Nada, gracias. La verdad que un lujo y muy clara toda la exposición y nada, me parece que está que fueron un montón de tips y de recomendaciones que dio que van a ser súper valiosas para cualquiera que está iniciando este proceso del lado que esté, ¿no? Me parece que eso fue súper valioso. Totalmente. Súper, muchísimas gracias. Muchas gracias. Un placer. Gracias. Hasta luego. Gracias a Bueno, todos. Buenos muchas días. gracias a todos. Gracias. Buenos días. Chao, chao.